tiempos donde no podemos estrecharlas. Así concluimos que la mejor manera de hacerlo es trabajando codo a codo con comunidades, hospitales, universidades, municipios y fundaciones, generando esa buena energía que hoy necesitamos. Porque no es casualidad que cuando te golpeas el codo sientas electricidad. En él, trabajamos codo a codo. Muy buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Diálogos con Transparencia. Partimos este año junto con Enel, el Diario Financiero y Chile Transparente con todo, conversando y pensando el Chile que viene. Queremos ir más allá de la pandemia, queremos ir más allá de la coyuntura y empezar a proyectar cuál va a ser el Chile de los próximos años, del próximo quinquenio, de la próxima década. Hoy día tendremos un panel que busca dialogar, que busca efectivamente demostrar, como lo hemos tratado de hacer en todo este ciclo de diálogos, de que nos podemos poner de acuerdo, de que a veces podemos tener diferencias, pero que nos une algo que es muy importante, que es nuestro amor por Chile. Hoy día tendremos un panel que estará compuesto por Jeanette von Boldensdorf, que ustedes todos la conocen. Ha sido una de las actores principales en el último tiempo en voz pública, levantando temas. Presidió la Comisión de Gasto Público hasta hace muy poco tiempo. Y nos acompañan dos precandidatos presidenciales, por el PPD, Gerardo Muñoz, y por Renovación Nacional, Mario Desbordes. Y queremos tener ese diálogo. Y para inspirar ese diálogo, como siempre lo hemos dicho, tenemos que tener también a alguien que nos ayude a motivar ese diálogo, así que va a estar dirigido por Marilyn Luders. Siempre hemos dicho que en Chile, para poder dialogar, tenemos que estar todos presentes. Tiene que estar el sector público, por supuesto, la política, tienen que estar los medios de comunicación, tenemos que estar las ONGs como Chile Transparente y otras, pero también tiene que estar la empresa privada, la empresa que es muy importante también que tenga una voz en este Chile que viene. Y es por eso que para poder comenzar el día de hoy, con algunas palabras introductorias, quisiera dejar con ustedes a Mauricio Bercherazzi. Mauricio es el gerente general de Enel Américas. Mauricio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar acá, por el apoyo que Enel también nos ha dado en esta iniciativa de Diálogos con Transparencia. Y te dejo el Zoom para que puedas dirigirnos algunas palabras de introducción. Muchísimas gracias. El diálogo sirve también para aclarar. Mi apellido es Bezzeccheri, ma muy complicado por los italianos, por lo tanto, por todos es así. Es verdad, como dice Alberto, para nosotros el tema del diálogo, de la transparencia, de un confronto entre ideas distintas que nos pueden ayudar a abrir perspectivas distintas a las que tenemos, es un ejercicio imprescindible que nosotros hacemos y nos movemos con todos nuestros stakeholders, es decir, con todas las personas o todas las instituciones que interactúan con la compañía. Y por lo tanto, cuando pensamos a lanzar esta iniciativa del diálogo transparente, nos decimos es importante que todos los protagonistas, todos los que pueden dar un contributo al diálogo y a la perspectiva de un país cual es Chile, es fundamental, es importante. Evidentemente, aún más en estos momentos en el cual hay una grande incertidumbre sobre lo que serán las perspectivas del post-pandemia y toda la incertidumbre que la pandemia ha impactado sobre la vida de las personas y de las instituciones y de la empresa. Aquí es necesario abrir un diálogo muy abierto en el cual todos pueden dar su contribución y diseñar, como se dice, el new normal. En realidad, de normal yo no creo que tendrá mucho. Toda la forma de trabajar, de vivir
de tener experiencias de relacionamiento interpersonal han sido puestos bajo un fuerte desafío. Ahora, una empresa como la nuestra, habéis visto nel video inicial, está para proveer a nuestros clientes, a la sociedad en general, un bien que es la energía eléctrica, que es un habilitador de muchas más otras actividades, que sean actividades industriales, que sean de recreo, que sean culturales, necesitan de la energía. Por tanto, la calidad del servicio de la energía es un elemento fundamental. Siempre, evidentemente, estamos en un esfuerzo de mejora, de necesidad de mejora, y por eso son necesarias también una serie de condiciones que están alrededor de la actividad que hemos hecho. Solo recordar que en este periodo de pandemia nosotros hemos seguido garantizando las generaciones de la energía, el suministro de la energía, poniendo casi la mitad y más de nuestros trabajadores smart working. Y por lo tanto hemos seguido manteniendo un nivel de calidad también de interacciones con el cliente que ha sido muy eficiente. Nosotros hemos ido midiendo a lo largo de estos meses y ha sido absolutamente de calidad. Y por lo tanto aprovecho para dar las gracias a todas las personas, los trabajadores de la empresa que han podido permitir que los clientes, que los chilenos tuvieran energía también con un buen nivel de calidad. Enel, como sabéis, actúa en Latinoamérica en 8 países distintos. Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Costa Rica y Guatemala. Y somos en todos estos países líderes en términos de generaciones y distribuciones de la energía. En realidad servimos 28 millones de utentes finales que si multiplican más o menos por un factor de 4, estamos sirviendo entre 100 o 110 millones de personas en Latinoamérica. En los próximos años, 21-23, nosotros invertiremos algo como 10.000 millones de euros y que irán 50% en la, decimos en la generaciones renovables y 50% nella rete de distribución. Y además tenemos inversiones en todo lo que son servicios que siguen prácticamente la transición energética en sus 3 fundamentales pilares, que son las digitalizaciones de las redes, que es la electrificación, es decir, el utilizo de la electricidad también por otro utilizo distinto de los tradicionales, y a esto, por ejemplo, se hace más referencia al transporte eléctrico, y Chile es un ejemplo en toda Latinoamérica de cómo el transporte eléctrico público ha sido un pilar fundamental de un diseño de una ciudad más de calidad y más sustentable al final. Y también la descentralización, porque tenemos un conjunto de generaciones distribuidas que se están instalando a lo largo de los países. En realidad, para nosotros Chile ha sido siempre un país de referencia por su estabilidad regulatoria, por su contexto financiero y en general por su contexto social. Entonces, a partir de octubre hemos visto presentarse instancias fuertes por parte de la sociedad civil que nosotros creemos appunto útiles escuchar y dar respuestas concretas a las exigencias que salen evidentemente de estas preguntas de la sociedad, de estas peticiones de la sociedad. Y
también miraremos con atención al gran proceso democrático que se empieza de la realización de las nuevas constituciones, que seguramente hará de Chile siempre, continuará a ser de Chile una referencia absoluta en Latinoamérica. Y como empresa, proprio porque Chile ha representado una referencia absoluta, nosotros tenemos algo como 4.700 megavatios de capacidad renovable instalada. Somos entre las primeras 2 distribuidoras de energía del país y, como se decía antes, estamos experimentando nuevos servicios a los clientes, como la movilidad eléctrica, como los edificios inteligentes. ¿Por qué? Porque está cambiando el contexto. O sea, más allá del cambio de las matrices, de una matriz energética, aquí estamos midiendo el cambio de las necesidades de la demanda de los ciudadanos chilenos y por nuestra parte estamos dando una respuesta a este tipo de necesidades. Como tenemos en Chile, de los 10.000 millones que hemos visto por toda Latinoamérica, 2.400 están dedicados a Chile. Siempre un 50-50 entre distribuciones y generaciones. Chile ha sido, recuerdo muy bien, a partir del 2012, junto con Brasil, los países donde empezó el cambio de la matriz energética en términos de renovables, y hoy, más allá que líderes a nivel mundial, somos líderes, por cierto, en Latinoamérica y líderes en Chile en términos de energías renovables. Hemos seguido el otro grande trend, que es el trend de las descarbonizaciones, y por lo tanto hemos cerrado ya 2 centrales a carbones, Tarapacá y Pocamina 1, e iremos cerrando al comienzo del 2022 también Pocamina 2, terminando así con la generación a carbón en Chile. Todos estos esfuerzos mueven, como hemos dicho, en un contexto social y político que tiene un elemento que es absolutamente imprescindible por cualquier tipo de inversiones y por cualquier tipo de, evidentemente, planificación de intervenciones, tanto a nivel empresarial como a nivel social, que decimos una estabilidad en términos de regla del juego. En estos meses, también bajo la fuerte presión de la urgencia determinada por la pandemia, hemos visto que algunos elementos de esta seguridad, de esta referencia que permite, como hemos dicho, la programación a largo plazo, han sido un poco tocados. Pero estamos seguros que de aquí se irá desarrollando siempre más una perspectiva que abrirá nuevas posibilidades para que Chile siga siendo un país de referencia en toda Latinoamérica en términos no solo de ejercicio de la democracia, pero también en términos de front-end en el desarrollo de nuevos servicios para los ciudadanos. Por lo tanto, estoy seguro que también hoy de este panel sacaremos nuevas ideas que nos ayuden a orientar nuestras actividades en el país y en el área. Muchísimas gracias, Mauricio Bezzeccheri, ahora lo pronuncié muy bien, y ahora vamos a dar paso al panel, así que, bueno, Marilí, todo tuyo el Zoom. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todos nuestros panelistas de hoy. Los vuelvo a presentar para las personas que están conectadas hoy día y se acaban de sumar a través del df.cl, el Facebook del Diario Financiero y otros canales que se nos han sumado con interés.
Junto conmigo están en pantalla Janet von Wunderhoff, que es la exdirectora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal y que ha tenido un rol importantísimo en los últimos años en empujar el carro a la transparencia tanto a nivel fiscal como en otras áreas. Gracias, Janet, por estar con nosotros. Y tenemos a Alberto Pres, que ya estuvo con nosotros al principio del panel, así que no lo presento, pero tenemos además, que es muy interesante probablemente para nuestros auditores, a dos precandidatos presidenciales que estamos entrando en recta, donde ya se empiezan a juntar y a discutir. Está Mario Desbordes con nosotros en la pantalla y Heraldo Muñoz. Muy bienvenidos a los dos y gracias por este tiempo de compartir. A toda nuestra audiencia les quiero pedir, por favor, que se sumen con preguntas en el hashtag Diálogos con Transparencia. La idea de esta conversación, como bien lo decía Alberto y como bien también lo decía Mauricio, es mirar el Chile hacia adelante. Así que bienvenida todo tipo de propuestas y preguntas que yo iré sumando en la conversación. Me gustaría partir por algo bien general de marco, de manera de partir. Este año a ustedes, especialmente Mario y Heraldo, les va a tocar una campaña presidencial muy atípica, una campaña presidencial donde van a tener que competir por la atención de los ciudadanos en medio de un proceso, de dos procesos grandes. Primero, una elección, una multielección, probablemente la elección más amplia que hayamos tenido en el país, o por lo menos que yo recuerde, que además no solamente termina en abril, sino que se prolonga por todo el año a lo largo de la discusión constitucional. Y hay adicionalmente una discusión sanitaria que también nos va a acompañar, si es que todo está bien, esperemos hasta bien entrado el tercer trimestre. Yo te voy a partir preguntándote, Mario, ¿cómo ves tú hacia adelante una campaña presidencial? ¿Cómo instalar temas de futuro, de Chile futuro, con una serie de coyunturas y una especie de agenda copada por temas que también son de futuro, especialmente el tema constitucional? Bueno, por supuesto que la agenda, como bien decías, Marilia, hoy día está concentrada en la elección del 11 de abril. Primero porque están las elecciones municipales, que en términos locales son extraordinariamente importantes. Luego porque está la primera elección de gobernadores regionales en la historia de Chile. Y en regiones, probablemente fuera de Santiago, esta elección cobra mucha importancia. Y además porque, como cuestión inédita, tenemos la elección de los constituyentes, primera vez en la historia de Chile, que se van a elegir democráticamente a las personas que van a redactar una nueva constitución. Eso es una cuestión inédita que ha despertado el interés de la ciudadanía. La movilización que tuvimos el 25 de octubre, en plena pandemia, demuestra que hay interés ciudadano por esto. Y por lo tanto, las carreras presidenciales estamos vinculándonos en nuestra actividad a ese tipo a esas elecciones. Colaborando, ayudando, apoyando, etc. En paralelo, por supuesto que es difícil también instalar los grandes temas país. Con Heraldo Muñoz hemos conversado muchas veces y coincidimos en la necesidad, por ejemplo, de un gran acuerdo nacional, similar a lo que pasó en Irlanda en la década del 80, o el Pacto de la Moncloa en España, el ejemplo neozelandés, etc. Pero lamentablemente muchas veces lo urgente no deja mirar o hacer o proponer lo importante. Y lo urgente son las cosas del día a día que nos empiezan a presionar. Uno hace un punto de prensa por temas extraordinariamente gruesos y, ¿cierto?, contundentes, y las preguntas terminan siendo acotadas a lo contingente e incluso a cosas que no son necesariamente tan importantes. Cuesta instalar una agenda. ¿Y cuál va a ser la estrategia? Porque da la impresión de que eso va a ser, en el fondo, ineludible. Estamos en un año que es así. ¿Cuál va a ser la estrategia para lograr efectivamente esos acuerdos que han conversado ustedes o para instalar temas de largo plazo? Bueno, estamos haciéndolo en paralelo. Yo he visto Heraldo en medios de comunicación, al final termina como el chiste de los fenicios. Me están preguntando por una cuestión contingente de la coyuntura diaria y por supuesto que agregamos las propuestas en salud, en educación, el fin del CAE. Vamos planteando el porqué de la propuesta de un sistema de pensiones mixto con un componente solidario. Y uno trata de hacer estas propuestas gruesas de largo plazo y también siempre, y en eso con Heraldo coincidimos, el llamado a la conversación, al diálogo, a la mirada más amplia, una mirada país que supere la pelea pequeña, que es probablemente la que más rédito da en términos mediáticos. Ahora, Heraldo, ¿tiene la misma impresión usted en el sentido de instalar
esta idea, la dificultad de hacerlo, pero que de todas maneras está pudiendo llegar a puerto? Bueno, sí, bueno, en primer lugar, Marily, muchas gracias por la invitación y a todos los demás, Alberto, a Francisca, bueno, por cierto, a mis colegas panelistas, Janet, a Mario, a Mauricio. Se hace difícil porque hoy día está dominando más bien la coyuntura, producto de lo que decía recién Mario, de las elecciones del 11 de abril. Pero creo que hay una oportunidad para poner un poquito más la mirada en el mediano y largo plazo. Una de las cosas que hemos venido diciendo, y con Mario hemos coincidido en esto, es que es necesario un gran pacto social que imagine a Chile no del próximo gobierno, sino que del próximo decenio. Entonces, que veremos a Chile del 2030, cuál es el país que nosotros quisiéramos imaginarnos y lo que eso implica, qué acuerdos implica aquello. En mi visión, por lo menos hay tres cuestiones fundamentales para un pacto social de esa naturaleza. En primer lugar, concordar las reformas estructurales, las reformas sociales que el país necesita. Entonces ahí hay que entrar al detalle de cómo imaginamos de aquí al 2030 una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, no los dos subsistemas, sino que un solo sistema de salud pública de calidad, y quien quiera tener, bueno, seguros adicionales los puede tener. ¿Cómo imaginamos un acuerdo para pensiones dignas? Yo soy escéptico que se vaya a lograr ahora, pese a la propuesta que ha hecho el presidente de la República en las últimas horas. ¿Cómo imaginamos una descentralización adecuada? Porque Chile es un país excesivamente centralista. Entonces, lo primero son las reformas estructurales. Lo segundo es cómo se financia aquello, porque si no es pura demagogia, pura retórica. Entonces tenemos que concordar un plan de justicia tributaria donde partamos con, y ahí hay algunas coincidencias, de partida el actual o el ex ministro de Hacienda, que hoy día es candidato presidencial, había llamado a esta comisión para eliminar exenciones tributarias. Bueno, ahí hay una parte, digamos, pero lo fundamental son las evasiones y las elusiones de impuestos. Ni siquiera colocar nuevos impuestos, que paguen los que tienen que pagar. Perfecto, una justicia tributaria que permite hacer el punto 1. ¿Y el tercer punto, Heraldo? Bueno, y el tercer punto son las medidas para el crecimiento económico y el recuperar el empleo y empezar a pensar en términos de productividad, de mejorar la economía, de invertir mucho más en innovación, en ciencia y tecnología, para irnos alejando de una economía centrada muy exclusivamente en el extractivismo y el rentismo, y vamos en una dirección distinta de invertir en valor agregado en la economía del conocimiento y que los empresarios jóvenes que puedan tener iniciativas tengan acceso a crédito, etc. Entonces, esos son los tres componentes, a mi juicio, de una visión que vaya más allá de un gobierno. Ahora, eso se hace difícil porque cuando hablamos de estos temas, y bien lo dice Mario, dicen que el concepto de pacto social, la coyuntura más inmediata en vez de esta visión un poco más de largo plazo. Claro, pero lo que dicen los escépticos es que los pactos sociales eran un mecanismo político de otro ciclo, de un tiempo donde realmente los pactos sociales amplios eran valorados y eran respetados. Sin embargo, hoy día el tipo de democracia y el tipo de sociedad hace que estos pactos queden en el papel y que efectivamente, primero, solamente convoquen al centro y que no sean respetados por un grupo importante de personas. Yo le pregunto a Alberto ahora y a Janet, si ustedes desde la sociedad civil consideran que el concepto de pacto social es hoy día la manera de proyectar a Chile, o quizá es más micro el trabajo. Es una pregunta que aparece normalmente cuando se discute políticamente. Parto por Janet. Muchas gracias, Marily, y también aprovecho de saludar a todos presentes y los colegas panelistas. Gracias por la invitación. Yo considero que los pactos nacionales que mencionaron Mario y Heraldo son más importantes que nunca.
Y de hecho, cuando nosotros vemos el debate internacional y también las propuestas técnicas para reformar el Estado y para hacer que la economía funcione más justa en sí mismo, bajo todo este conjunto de reformas pendientes en Chile que tienen que ver con la predistribución, para no remediar tanto ex post, sino entender que los mercados tienen que ser más mercados, tenemos que volver a más competencia. Todas estas reformas, en lo técnico hay muchas propuestas. Para mejorar el Estado hay propuestas transversales en Chile para el empleo público, hay propuestas técnicas transversales para mejorar el gasto público. Alberto lo mencionó. Estuvimos el año pasado trabajando intensamente en un documento que quedó finalmente algo extenso, pero son 100 páginas unánimemente consensuado para mejorar el gasto público en Chile, que también es una herramienta de redistribución. Uno no puede redistribuir sin un gasto público social eficiente y eficaz. Eso podría estar, Janet, dentro del punto 2 que mencionaba Heraldo, como una manera de ayudar a financiar el punto 1, el sentido de mejor educación, mejor salud, etc. Sí, por supuesto. Y también la agenda anticorrupción, que es un complemento sistémico dentro del ámbito de herramientas de redistribución, donde no solamente son los ajustes tributarios, un sistema más progresivo que no merma el crecimiento a la vez, pero redistribución significa mejor gasto y un renovado pacto anticorrupción también, que es crecientemente más importante en los tiempos de hoy, cuando los riesgos de corrupción por gastos rápidos son más altos y cuando el riesgo del narcotráfico está más alto y cuando tenemos mayor necesidad de financiamiento. Entonces, lo que quería decir por tu pregunta, Marily, es que en lo técnico hay consensos muy transversales que hay que hacer. Siento que no solamente por las elecciones, sino por el momentum del mundo, es la hora de la política y de los grandes acuerdos estructurales. Y ahí, como Heraldo también dijo, hay que mirar a 10 años y como Mario también mencionó, armar un pacto, pero que sea medible, porque si no, no se puede creer en ningún pacto que no se ponga metas medibles, indicadores. ¿Cómo vemos el país a 10 años? ¿Tienes algún pacto, Janet, que se haya hecho con respecto a transparencia o gasto público, a tu área, que te parezca de referencia, que a juicio tuyo haya sido ejemplar en el mundo? Sí, recién en febrero, Marily, salió el informe de la FACTI, que es el panel de Financial Accountability, Transparency and Integrity, que es un panel de integridad financiera a nivel mundial contra la evasión, la ilusión, el lavado de dinero. Y este panel publicó recién en febrero un informe muy interesante que invito a leer, porque llama a un pacto internacional para registrar los dueños finales de las empresas contra el lavado de dinero, la evasión, la ilusión, que en Chile también se estima alto según estudios de Michel Jorat. Y nosotros, no obstante, durante el debate de la ley de presupuesto el año pasado, vimos que el beneficial ownership se aplazó. Entonces queda ahí en una bandeja para los candidatos para ser, ojalá, impulsado con fuerza y con entusiasmo y junto con la sociedad civil en el próximo periodo, porque es una de las principales herramientas anticorrupción, antilavado de dinero que faltan a Chile y donde no solamente Chile tiene que avanzar, sino tiene que avanzar el mundo hacia un pacto que permite mayor intercambio de esta información justamente a nivel internacional, por lo que este panel FACTI de la ONU llama a un gran pacto internacional. Ahí tienen, ya tienen algo que sumar a sus campañas. Alberto, me gustaría preguntarte a ti, si tú ves, y tomo una pregunta que me hizo Carla por redes sociales. Carla me pregunta, ¿no creen ustedes, es para todos, que ya la Convención Constitucional es un concepto de pacto? ¿No es la Convención Constitucional la manera de hacer un pacto de Chile, la redacción de una nueva Constitución? ¿Qué piensas, Alberto? Y después paso las preguntas a los candidatos presidenciales, porque de alguna manera lo que ella plantea es que ya el hecho de tener una convención es un pacto en sí mismo, o un futuro pacto, o un intento de pacto. Bueno, la convención
yo creo que es de las pocas muestras que hemos tenido de un verdadero pacto social transversal. Porque Janet muy bien lo decía, tenemos grandes acuerdos entre los técnicos, las comisiones de expertos, los doctorados, los profesionales, los más cercanos a la política, etcétera, los que nos movemos en determinados círculos. Pero por algo tuvimos el estallido social del 18 de octubre, porque evidentemente esos pactos, esos consensos, esos acuerdos no estaban enganchando con la vida real de la mayoría de los chilenos, del 80% de los chilenos que hoy día no están viviendo quizás en la posición o como quisieran vivir sus vidas. Y entonces yo creo que el acuerdo social, y yo en eso rescato y me enorgullece estar con Mario y con Heraldo Muñoz acá, ese esfuerzo que se hizo, porque efectivamente cuando tú después tienes la votación que tienes y tienes el respaldo que tienes al proceso, significa que logramos romper, o la política logró romper esa, digamos, isolación que tenía respecto a la ciudadanía. Y por lo mismo es tan importante cuidar la Convención Constituyente. Y cuando se habla de rodearla, cuando se habla de presionarla, cuando se habla de que la Convención Constituyente tienen que estar unos y no tienen que estar otros, o no tienen que estar los políticos y solo los independientes, no los independientes no los políticos, nos estamos haciendo trampa en el solitario. Y una de las formas de cuidarla, y bueno, de hecho invito a leer en el Diario Financiero, que dio una entrevista bastante larga de aquello, es cuidar la transparencia del proceso, y evidentemente que nosotros tengamos un proceso ejemplar. Y para eso tenemos que ceder con determinadas cosas. O sea, por ejemplo, cuando se elijan los constituyentes de determinados partidos, bueno, elijamos los mejores asesores, no a los que siempre han estado ahí al lado. Cuando vayamos a comprar las cosas que se necesitan para la convención, hagámoslo bien, pongamos buenas reglas con transparencia para cuidar ese proceso y para nuevamente, tal como se hizo una transición ejemplar el año 90, podamos nuevamente demostrarle al mundo que logramos salir de una crisis social tan profunda como la que tenemos con la democracia y con las instituciones. Sebastián me está preguntando también por redes sociales, y que es un punto importante, es que me dice, han hablado hasta ahora de acuerdos que marcan el Chile a 10 años, sin embargo hay algunos que si no los solucionamos ahora, este año, probablemente van a impedir que lleguemos a un buen Chile en 10 años. Y ahí les gustaría preguntar, me plantea el tema de la violencia en el sur y me plantea el tema de la violencia en la seguridad ciudadana. Por eso me gustaría partir, quizá Mario, para que tú nos adelantes un poco, ¿cómo ves esa disyuntiva entre problemas de ese tipo que hay que solucionar ahora para poder pensar en un Chile de futuro ordenado y con calidad de vida? Y después paso a Heraldo. Rápidamente, respecto a la pregunta anterior, efectivamente el acuerdo del 15 de noviembre es un pacto amplio. Pero, contestando la pregunta, la constituyente va a redactar, valga la redundancia y de perogrullo, la Constitución. No va a abordar las reformas que Chile necesita en tantos temas urgentes. Pero además hay que tener presente que la nueva Constitución va a estar en aproximadamente año y medio, 2 años más. Y hay temas en donde no podemos esperar. Cuando uno plantea un pacto social como los que hemos mencionado, por supuesto que hay plazos, hay metas, hay un cronograma. La ciudadanía no quiere, ojalá se pudiera, ¿cierto? Pero entiende que las cosas no se pueden solucionar hoy. Nosotros tenemos que reconocer que el país ha avanzado, ha crecido, se ha desarrollado. Me carga la tesis de que está todo mal, porque no es cierto. Se han hecho cosas buenas durante los últimos 30, 40 años que han permitido que Chile esté donde está, pero por supuesto que hay muchas cosas que corregir, que cambiar, que mejorar. Y es ahí donde hay que apurar el tranco. Ojalá con acuerdos sociales. Además, hay que considerar que muchas de estas grandes reformas requieren quórum alto en la actual Constitución y, por lo tanto, requieren un pacto amplio, un acuerdo amplio. ¿Por qué no, entonces, tratar de converger en un acuerdo amplio en 3, 4 temas? Los irlandeses apuntaron al sistema tributario, a la educación, ¿no es cierto?, por allá por el 88. ¿Cuáles serían, Mario, los que habría que apuntar en el caso nuestro, que son diferentes, probablemente? Mira, yo creo que lo primero, el sistema tributario que está constantemente en discusión, y luego, en lo duro, como cuestión muy gruesa, las grandes reformas sociales, que son salud, hoy día pensiones, que sigue ahí pegada en el Congreso, y salud involucra 3 o 4 temas, por supuesto. Y la educación, que fue el otro gran tema de los irlandeses, también hay harto que avanzar. Ahora, por supuesto que como gobierno, el gobierno que venga tiene que abordar los temas de la contingencia. Uno tiene que ser capaz de hacerlo importante y también abordar lo urgente. Ahora, ¿tú consideras
que el tema de la violencia al sur es un tema que se tiene que manejar a nivel de coyuntura, o tú lo meterías dentro de estos pactos sociales y un tema más de fondo? Porque da la impresión de que más que una coyuntura hay un tema estructural complejo. Y Por parte de tu supuesto. sector lo está mirando así. Por supuesto, María, mira, en el estallido de octubre de 2019, parte de mi sector dijo que era todo violencia, no había nada legítimo, era todo inventado, el marxismo internacional. Otro sector en la izquierda dijo que estaba todo perfecto, no condenó la violencia y lo consideró expresión ciudadana de manifestación legítima. Y esos dos extremos yo no los comparto. Luego, ¿qué pasa con la Araucanía? Hay un sector que dice que es todo violencia y terrorismo, y hay otro sector que dice que es solo demanda social legítima de nuestros pueblos originarios. Uno tiene que encontrar el punto medio. Y primero, y lo he repetido muchas veces, abordar los temas de largo plazo que están pendientes hace mucho tiempo con los pueblos originarios en general. Tenemos en nuestra propuesta de gobierno 14 propuestas de gobierno, no hemos podido avanzar más que en 3. Tenemos que avanzar entonces en una agenda política, social, cultural y económica. ¿La propuesta del gobierno es la propuesta del gobierno del presidente Piñera? Claro, claro. Hay algunas que dependen del Poder Legislativo y de nosotros, como por ejemplo la creación del Consejo de Pueblos Originarios. Bueno, pero hay otras que no, que los pueblos originarios puedan administrar los parques nacionales que están dentro de sus territorios. Esa no requiere tanto trámite. Entonces, ahora, todas esas medidas juntas, suponiendo que pudiéramos avanzar en todas esas medidas juntas, ¿tú crees que eso bajaría la violencia en el sur? Es que voy a eso. Tienes que abordar eso primero. Y Marily, si ya los documentos están firmados hace años, el acuerdo por la Araucanía, el acuerdo por la paz, el acuerdo del Nielol, el acuerdo... Hay 30 acuerdos firmados, es una cifra por decir, bueno, no, sí. Después me aparece Mercurio con el fact-check y dice, no son 30, son 28. No, le vamos a pedir al Mercurio que esta vez no haga fact-checking porque estamos en un debate. Basta y sobra que implementemos lo que ya tenemos conversado. Y en paralelo, porque hay que considerar que la enorme mayoría de nuestros pueblos originarios, hablando del pueblo mapuche, son pacíficos, no están por la violencia. El problema es que hemos dado mensajes bien contradictorios y probablemente le solucionamos más rápido las cosas a la comunidad que se toma violentamente un predio que aquella que hace una demanda respecto a un predio de manera pacífica y no se lo tomó jamás. Y en paralelo hay que abordar el tema policial en la Araucanía, que en mi opinión tenemos ahí violencia que se salió hace mucho rato del marco de lo que es robo de madera, tenemos ahí terrorismo, tenemos guerrilla, ya no es incipiente, ya vemos, ¿no es cierto?, los grupos armados paramilitares instalados en la zona, y eso hay que enfrentarlo con las herramientas del Estado de Derecho normal. Fiscalía, policías bien equipadas, bien entrenadas, bien preparadas, etc. Y donde haya, aquí voy a la transparencia absoluta. ¿Cómo lo abordan las policías en el mundo? Mira, cámaras hasta en los zapatos, de manera que tú sepas exactamente qué sucedió en cada uno de los procedimientos. Todos los vehículos con cámara, los carabineros con cámara, drones sobre cada procedimiento, de manera que la ciudadanía no tenga dudas. Déjame ir a Heraldo y voy a pedirle a Lloret que nos profundice en el tema de la transparencia, cómo podría ayudar en el caso de la violencia al sur. Heraldo, la mitad de los chilenos, de acuerdo a la última encuesta, considera que sí hay terrorismo en la Araucanía, la otra mitad considera que no. ¿Cuáles son sus propuestas en este contexto, pensando que esto va a ser un tema de campaña sí o sí? Bueno, mira, permíteme como Mario retomar un par de cosas que quedaron un poquito sueltas. En primer lugar, yo creo que en términos de mirar el mediano plazo hay algunas cuestiones que son fundamentales. Tenemos que ir hacia una economía verde, hacia un modelo de desarrollo sustentable o el país no tiene solución. Y a mí me gustó escuchar a Mauricio respecto a sus planes de inversión en energías renovables, porque yo creo que es posible llegar a una matriz limpia de aquí al 2030, sin las termoeléctricas a carbón, sino que con una matriz energética limpia, cuidando nuestros océanos, cuidando el medio ambiente y utilizando nuestros recursos de manera sustentable. Esa es una cuestión. La modernización del Estado es otro tema que ustedes colocaron de alguna manera y yo estoy absolutamente de acuerdo y tengo algunas propuestas en la materia si hubiera tiempo más adelante. Pero quiero referirme ahora al tema de la Araucanía. En primer lugar, el proceso constitucional tiene que ser un proceso constitucional que vaya a una constitución que nos una, no que nos divida como la actual. Y por lo tanto, será necesario buscar acuerdos. En la Constitución hay algunos mecanismos que son importantes para abordar los temas pendientes en la Araucanía. En primer lugar, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. En segundo lugar, a mi juicio,
tiene que haber escaños reservados en el Parlamento, porque esa es una modalidad de diálogo permanente, no solo los escaños reservados para la Constitución, sino que también para el Parlamento. Entonces, en el propio proceso constitucional hay algunos elementos para abordar la situación del Gualmapu o de la macrozona sur o de la Araucanía, para restringirlo en particular a una región. Pero la clave está en el diálogo y la paz. No hay otra alternativa. Todo lo demás, el recurrir a la militarización, a los estados de sitio, se ha probado reiteradamente que han fracasado de manera rotunda. Entonces no hay que persistir en ese camino, fuera de que éticamente yo lo rechazo. Por lo demás, constitucionalmente es la labor de las policías, que pueden ser mejor equipadas, mejor entrenadas, para mantener el orden público y el Estado de Derecho. Pero aquí hay que ir a las causas fundamentales que están detrás. O sea, el fondo del planteamiento es durante el proceso constitucional. Perdón, no te escucho. Su planteamiento durante el proceso constitucional, tomar ciertos resguardos para el tema de largo plazo y el intertanto manejarlo con las policías y con las herramientas actuales que tiene el sistema. No, creo que hay que ir mucho más allá. Aquí hay una cuestión de tierras, del despojo de las tierras del pueblo mapuche. Y creo que hay que rescatar aquellas cosas que se han hecho en el pasado. Si uno mira el informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato, ahí se propone una corporación de reparaciones respecto a tierras, que no es simplemente que la CONADI compre tierras para transferirlas, no, es mucho más, donde puedan llegar los reclamos de tierras que se les quitaron a comunidades. O sea, el mecanismo de compra de tierra ha sido, porque el mecanismo de compra de tierra lleva ya un par de décadas y ha sido activo. No ha funcionado. Si tú miras bajo el actual gobierno, un 8% del presupuesto en compra de tierras apenas se ha utilizado. El resto de las platas la CONADI lo ha tenido que devolver a Hacienda. Así que no es así. No se ha parado la compra de tierras. Pero el punto no es ese. A mi juicio tiene que haber una suerte de corporación donde lleguen los reclamos, donde se sienten todos los actores, porque tampoco uno puede decir, bueno, todas las tierras que fueron despojadas se van a devolver, porque hay ahí algunas personas, algunos privados, algunos agricultores, pero se tendrá que llegar a un acuerdo. Se tendrá que llegar a un acuerdo también con las forestales. Entonces, eso requiere diálogo y requiere cambiar el chip y pensar que la única solución es abordar las demandas de tierras, de diálogo, Ahora, hay la impresión que se ha avanzado en el diálogo. No tenemos que tenerle temor a la autodeterminación. Si eso, dentro de un Estado unitario, por cierto, están las experiencias de Nueva Zelanda, que siempre las mencionamos, pero nunca queremos ir a lo que hizo Nueva Zelanda, que estableció una cantidad de tierras que fueron devueltas a las comunidades indígenas. Lo mismo pasa en países como Canadá o Estados Unidos, donde hay modalidades de autodeterminación. Esas son las cosas, a mi juicio, que hay que discutir. Algunas son de más corto plazo, que se pueden resolver en la Constitución, como el reconocimiento, como eventualmente los escaños en el Parlamento, pero hay algunas que van a demorar un poco más de tiempo, que hay que tener paciencia, porque la historia de la Araucanía es una historia de fracasos, de olvido, porque cada vez que hay una crisis, hacemos un diálogo rápido, pasa la crisis, nos olvidamos del diálogo, de las propuestas, o se intenta de nuevo el uso de la fuerza, fracasa, y hasta que venga la próxima crisis que no nos preocupamos. Yo creo que ya llegó el momento de buscar un entendimiento y un diálogo con todos los actores relevantes del Gualmapu. No hay otro camino, a mi juicio. Janet y Alberto, brevemente, porque tenemos un par de preguntas bien interesantes que nos están llegando sobre temas que me gustaría alcanzar a hacerlas, así que cuéntenme ustedes cómo creen, desde la transparencia, Janet, y desde el tema de la corrupción, cómo se puede aportar a una solución más pronta y más eficiente al nivel de violencia que hay en ciertas zonas del sur del país. Janet, si quieres partir tú.
Nosotros desde la sociedad civil habíamos hecho propuestas bien detalladas en el marco de la comisión investigadora del Paco Gate, por lo que en realidad no quiero referirme detalladamente sobre esta propuesta, sino volver al inicio de la conversación, Marily, que me gustó mucho, partiendo el marzo con una visión un poco más de largo plazo, abordando, por supuesto, los problemas de corto también, pero siempre hemos tendido en Chile o en el mundo últimamente a mirar el corto plazo y olvidarnos de las inversiones de largo plazo y de las reformas estructurales. Y hoy día vemos que efectivamente la gama de cambios que necesitamos en la economía y en la sociedad es tan vasta que el riesgo está no abordar bien el bando de ancha, porque de cierta manera no tiene sentido abordar una reforma tributaria sin abordar una reforma cómo gastar mejor. No será justo, hablando de justicia también, una palabra que mencionó Geraldo. A la vez, para llegar a una sociedad y a una economía más justa, uno no tiene que pensar remediar ex post, sino el mercado tiene que ser más justo. Y ahí Mario había mencionado grandes reformas y pactos necesarios en lo político, sabiendo que en lo técnico hay amplios acuerdos ya, en lo social, educación, pensiones, etcétera. Lo tributario, pero lo económico en Chile por alguna razón siempre queda corto. Y yo quiero poner el foco... Económico, perdón, por económico tú te refieres regulaciones a la manera de regular los mercados. Sí, me refiero a que en Chile no tenemos buenos diagnósticos, no hay institutos económicos adecuados para los desafíos y apartamos de que nos faltan diagnósticos basados en datos, pero a nivel de las regulaciones tenemos hoy día a nivel internacional un debate sobre la transformación de la economía hacia una economía sostenible, como mencionó Geraldo también. Y hay un grupo como el World Business Council for Sustainable Development, que abarca 200 CEOs de la empresa más grande en el mundo, 19 millones de empleados de la empresa más grande, hoy día llamando a cambiar el capitalismo, y dice que el hecho de que entre 2016 y 2019 35 bancos hayan financiado 2,7 millones de dólares a actividades ligadas a los combustibles fósiles, no es porque sean éticamente malos, sino porque están mal regulados o porque los incentivos a hacer negocio con los combustibles fósiles son simplemente dados, es un buen negocio. Entonces, no puede tener que ver un poco que ese debate en Chile no se ha dado porque estamos en un estado de desarrollo donde todavía tenemos carencias muy graves en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Entonces, da la impresión de repente que esos debates son debates de países que tienen esos temas un poquito más solucionados. Sí. ¿O tú crees que de todas maneras es el minuto de entrar de lleno en esos temas? Me parece equivocado pensar que estos son temas de países desarrollados, porque si el mercado nos da más oportunidades y sea más sostenible, menos dañino, que tengamos un capitalismo más de stakeholders, una economía que beneficia a más amplias partes de la sociedad per se, que sean inversionistas o que los empleados tengan alguna voz en un directorio de este cierto tipo de empresa, tamaño de empresa, es decir, emparejar la cancha en lo económico, volver a los temas pro competencia, es tan importante porque permite remediar menos ex post. Y ahí volvemos a los conceptos del gran filósofo John Rawls, que justamente dijo, los capitalismos que aceptan mercados excesivamente concentrados y solamente ponen el foco en cómo quitarle a unos pocos grandes para devolverlo a la sociedad, no funciona bien con el concepto de la democracia tampoco, porque distorsiona además el concepto o los equilibrios de los poderes. Lo que en cambio se necesita es una economía con más empresas de mediano tamaño, con más competencia y más sostenibilidad para remediar menos ex post. Por ejemplo, los datos disponibles muestran de que en áreas, en zonas con planes de descontaminación, hay menos consultas en la salud primaria.
Entonces, implica entendiendo que la sostenibilidad no es un gasto, sino es una inversión para gastar menos en salud, por ejemplo. Y además, tal como dijo Angela Merkel en Alemania, si le damos los incentivos adecuados a la empresa a ser sostenible, a hacer la transformación hoy, además podemos exportar las tecnologías y las soluciones. Tenemos que entender que esto no es un freno a la actividad económica, sino la sostenibilidad es una gran oportunidad de negocio. Tenemos más de 600 conectados en este minuto, hemos tenido un número mayor durante la mañana, así que seguimos arriba de todas maneras. Me gustaría antes, Alberto, perdóname que te salte un segundo, porque quiero, como tenemos unos minutos todavía, me gustaría cerrar esta ronda. Muchas personas nos están preguntando por redes sociales por el tema pensiones, otros nos están preguntando por el tema salud, por el tema pandemia, dado que tenemos 2 precandidatos presidenciales. Entonces a mí me gustaría hacer un ejercicio de cierre que creo que es mucho mejor, respetando, como dice Janet, la idea de la mirada de mediano plazo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene amplios proyectos y amplias ideas, pero si ustedes tuvieran que elegir un tema de mediano plazo que los obsesiona, en el cual están trabajando y que ustedes sienten como un diferenciador con respecto a otros candidatos, donde ustedes creen que pueden hacer una diferencia y donde donde están trabajando de una manera diferente a lo que ustedes ven en el mainstream. ¿Cuál sería? Voy a partir por Mario, voy hacia atrás, y en el caso de Alberto y Janet, que ustedes estén trabajando dentro de su ámbito de trabajo de la sociedad civil. Mario. Me han escrito por pensiones, por es difícil un solo tema, pero suponiendo que se llegue a acuerdo en pensiones en este gobierno, el otro gran tema donde hay demandas urgentes de la ciudadanía es salud, y salud incorpora los planes de salud, donde creo que se va a avanzar en un consenso de establecer un plan universal de salud con ciertos niveles importantes de solidaridad. Y también abarca otras áreas, como por ejemplo los medicamentos, que es un mercado en donde tenemos graves problemas. A muchos que nos toca viajar de repente nos ha pasado que la gente nos encarga medicamentos al extranjero porque los precios en Chile son increíblemente altos sin ninguna justificación, y esto afecta de manera grave a la ciudadanía. Salud, creo que en el amplio abanico de lo que eso significa, integración vertical entre ISAPRES, clínicas, centros médicos, un tema que hay que abordar de manera urgente. Salud en el amplio espectro, creo que... Sentido. Sí. Y los proyectos que hoy día están en el Congreso, que han estado obviamente relegados un poco por la urgencia pandémica, ¿te dejan tranquilos? ¿Tú crees que el camino va bien? Porque ahí también se está hablando de un plan único, de una regulación de los medicamentos, de la irrupción de la Cenabás para bajar los precios, ¿o tú crees que hay que ser más agresivo que en eso? La propuesta que tenemos en Renovación Nacional avanza hacia un plan universal de salud con un fondo solidario a partir de la cotización que cada uno de nosotros hace. Este es el denominado plan de salud universal de primer piso, con la facultad de la persona para contratar un segundo piso con una aseguradora que cada uno prefiera. Las miradas siempre son de sorpresa en este caso. Yo no suelo recordarle a la mayoría de los que cotizan ISAPRE que paga adicionales el día de hoy. Luego, cómo abordar el tema de los medicamentos, hay varias cosas. Ya está la posibilidad que Cenabás adquiera medicamentos, o ya se aprobó en el Congreso, pero todavía no se ha empezado a ejecutar. Hemos planteado un seguro estatal de precio de medicamentos que tiene un costo de $40 millones al año, no es una cuestión de locos. Eso lo vemos a escala más pequeña en las empresas, en las distintas instituciones, pero además hay que hacer una intervención mucho más a fondo de lo que está pasando con el mercado de los medicamentos. Hay algo atrás que está distorsionando los precios de una manera brutal. El plan universal, la discusión que vamos a tener probablemente con la oposición actual es si vamos a un modelo con prestador único en el primer piso o avanzamos a un multiprestador de primer piso. Diferencias, por ejemplo, los modelos inglés y el holandés. Nosotros somos partidarios del multiprestador de primer piso, pero con una fuerte inversión en el prestador público fiscal para hacerlo competitivo, para transformarlo en un actor relevante y no ser al que accede finalmente el que no tiene otra opción. La propuesta es bastante completa, es para nosotros urgente, muy urgente. Cuando uno va a la calle y le debe pasar algo similar a la gente, a mí por lo menos, mire, más carabineros, el tema de las pensiones y el tema de la salud. Y el CAE, que aparece mucho, que también tenemos una propuesta sobre eso. Muchas gracias, Mario. Heraldo, ¿cuál sería el proyecto diferenciador o el tema, tal como
Yo sé que es súper difícil porque... Pero Sí, tiene que haber algo donde uno diga realmente aquí me la juego. claro. Bueno, a ver, hay varias cosas, como bien dice Mario, imposible escoger una, pero un tema diferenciador, diría yo, es que tenemos que invertir en desarrollo sustentable. Chile es uno de los países más vulnerables del mundo. Y esto no es un tema simplemente de querer ser un país verde, cosa que es muy positiva, sino que nos cuesta económicamente mucho el ser un país vulnerable y no invertir en resiliencia. Y eso tenemos que hacerlo. Hay un estudio que se ha hecho que Chile está entre los 8 países que más pierden PIB y por lo tanto desarrollo económico en función de las catástrofes naturales y la incapacidad de elaborar resiliencia y poder invertir entonces en un desarrollo sustentable. Yo diría que ahí tenemos nosotros, yo tengo 12 propuestas concretas para un desarrollo sustentable, desde 100.000 techos solares anuales en vivienda, el mejoramiento de la calefacción limpia en el sur, el avanzar hacia la electromovilidad en el transporte público de aquí al 2026. Bueno, hay un conjunto de propuestas que son bien significativas en ese sentido y creo que eso es diferenciador. Pero pondría un énfasis en un punto en particular que tiene que ver con pensiones. Y es que hay una situación invisibilizada en nuestro país de los cuidadores y más bien las cuidadoras de adultos mayores dependientes y de personas postradas. Son más de 500.000. Resulta que yo hice una propuesta sobre la materia para remunerar con el salario mínimo a estas personas. 90% son mujeres y que tienen que salir del mercado de trabajo para ir a cuidar a estos seres queridos, padres, hermanos, madres o hijos. Y esas personas no reciben remuneración. Si las remuneráramos con salario mínimo 326.000 pesos, eso significaría el reducir en 1/3 el incremento de la cesantía en mujeres, que es uno de los problemas principales. Además es un trabajo sumamente desgastante, un trabajo. ¿Cómo? No te escuché. Sí, un trabajo además sumamente desgastante y sumamente difícil de hacer. Desgastante en términos físicos y psicológicos. Y esa es una realidad oculta. Eso tendría que ser una labor del Estado y no de simplemente la familia y muchas mujeres que tienen que salir del mercado de trabajo. ¿Por qué lo menciono? Que es un tema, además de pensiones, eso se podría hacer. Es un proyecto de ley de iniciativa, obviamente, del Ejecutivo, que tendría que aprobarse a mi juicio. Yo creo que sería de toda justicia. ¿Cómo se relaciona con pensiones? Bueno, resulta que las mujeres reciben pensiones mucho más bajas que los hombres, entre otras razones porque, bueno, no solo porque viven más que nosotros los hombres, sino que porque las lagunas previsionales. Y las lagunas son justamente porque muchas mujeres salen del mercado de trabajo para realizar esta labor no remunerada de tener que cuidar a familiares, a seres queridos. Y eso pasa con mucho, incluso mujeres profesionales. Yo he escuchado casos porque cuando planteé esto, se acercaron algunas asociaciones de cuidadoras que vieron en esta propuesta nuestra una gran aspiración. Y me contaban de casos de, por ejemplo, profesionales, una mujer profesional relativamente exitosa que tenía solo padre y madre, su madre falleció, su padre postrado, y no había ninguna alternativa porque no tenía el ingreso suficiente como para pagar una cuidadora, además 24 horas, y bueno, ella tuvo que salir, siendo una profesional, a cuidar a su padre. Entonces aquí hay incluso gente de distintos niveles de cuidado económica. Entonces esas serían algunas de las cosas que yo pondría como énfasis. Y bueno, y coincido con Mario que el tema de pensiones en general, yo tengo una propuesta sobre el tema. Si es que hay tiempo podríamos discutirla. Lo mismo respecto a salud pública de calidad. Muchas gracias, Heraldo. Vamos a ver cuál es el... de calidad como en España. Mi amigo Felipe González, ex presidente del gobierno español, me dice, yo si me enfermo me voy a un hospital público, porque sé que ahí voy a tener la mejor medicina. En algún momento deberíamos llegar a Chile a esa situación. Así sea. Ahora vamos a ir con Janet a ver cuál es su apuesta, su gran apuesta en el mediano plazo. ¿Qué le gustaría, en el fondo, qué te gustaría a ti dejar después de un tiempo y decir, esto lo logré? Contribuir a una economía más justa e impulsar este debate de la predistribución
que quizá no es tan conocido como concepto, Marily, pero la predistribución implica todo tipo de herramientas de política públicas que aumentan la calidad de vida o los ingresos de las personas antes de impuestos, para que el Estado tenga que remediar menos después. Y hay una propuesta internacional que se debate también en el World Economic Forum y parecido a Noruega con su gran fondo de pensiones. Se debate también en California la capitalización de un fondo ciudadano que hace inversiones que benefician finalmente con dividendos a la sociedad, a la ciudadanía, y que en Alemania vimos recién, inicio de este año, la creación de un gran Future Fund, donde el gobierno da 10.000 millones de euros a un fondo, pero el gobierno dice, en 10 años lo quiero tener de vuelta, pero por favor inviértalo en startups y scale-ups. Bueno, estos fondos, Future Funds o fondos soberanos, bonos soberanos, es muy parecido cómo se manejan en general, permiten no solamente ser un vehículo de inversión para invertir en empresas medianas y su crecimiento, que es un desafío pendiente en Chile, sino también permiten pensar cómo hacer quizá que los dividendos de eso, capital que no se gasta, sino que se invierte profesionalmente, vayan hacia la ciudadanía, beneficiando justamente a personas que por no tener capacidad de ahorro no pueden ser inversionistas, y así se aborda de forma estructural la desigualdad entre los ingresos del trabajo versus también la desigualdad de los ingresos provenientes del capital, de las inversiones, que es un aspecto que deberíamos debatir en Chile cuando vemos también que la pandemia está acelerando la automatización. Y quiero mencionar un último tema, Marily, porque aquí estamos con Alberto compartiendo una gran pasión por la transparencia, entendiéndola como una herramienta muy práctica, pragmática, concreta para mejorar los incentivos a todos los actores. Necesitamos efectivamente mayor transparencia, no solamente en el gasto público, en el Estado. Ojalá los candidatos puedan comprometerse a las reformas que tienen que ver con el gasto público también, sino también las empresas tienen que contribuir más a la sociedad y decir cómo impactan sus stakeholders. Y ahí hay una propuesta que se basó en un trabajo del presidente del Bank of America, con apoyo de los Big Four, en el marco del World Economic Forum. Son métricas para medir el capitalismo de stakeholders y que sugieren una mínima base de reporting en común para todas las empresas, sea listado o no, desde un cierto tamaño. Y eso estamos justamente con Chile Transparente también debatiendo este año junto con los Big Four, con la Bolsa de Santiago, con el Sistema B en Chile en el marco de la Mesa Finanza Verde. Es una buena iniciativa que quiero destacar porque sí es posible desde las empresas también hacernos partícipes de las soluciones, y ahí la idea es proponer, ojalá que haya indicadores que muestran justamente cómo las empresas impactan sus stakeholders o la sociedad. ¿Cuánto impuesto paga una empresa? Debería idealmente ser público como dato comparable y debería llegar a una base de datos unificado como un data market, tal como Europa lo discute, para que uno no tiene que abrir una memoria de una empresa para entender cómo está, sino encontrar este dato en una base de datos centralizado para comparar una empresa con la otra también. O la diferencia de los sueldos de C-suite, de la gerencia, con la mediana de sueldos de la empresa. Todo esto, o cómo son su política de cambio climático, sostenibilidad, debida diligencia de derechos humanos. Aquí, a través de la transparencia, podemos dar a las empresas mucho mejores incentivos a ser un actor que beneficia a sus stakeholders y no solamente a los shareholders en el corto plazo. Esto es un debate que ojalá también podemos impulsar, y no solamente impulsar, sino un proyecto, un llamado desde el World Economic Forum, del cual podemos hacernos partícipe en Chile, y ojalá impulsar este reporting mínimo en común del stakeholder capitalismo, porque ya a través de solo la transparencia
le das los incentivos adecuados a la empresa, porque permite una empresa hacer comparado con otra, justamente. Con otra. Gracias, Janet. Alberto, contigo cerramos estas propuestas y estos sueños de mediano plazo. Sí, mira, al final acabar con la corrupción va a ser siempre un anhelo, pero tenemos que ver cuáles son los países que lo están haciendo mejor contra el lavado de activos, contra el narcotráfico. Y son aquellos países que tienen un mayor nivel de cohesión social, tienen incentivos y reglas claras y justas, es decir, las reglas del juego no pueden cambiar a cada rato. Acá hemos tenido en el último tiempo una serie de incertidumbres, por ejemplo, para las inversiones de largo plazo, que finalmente con un sistema que pueda ser permeable permiten que en algunos aspectos pueda haber corrupción. Lo hemos visto, de hecho, en grandes contrataciones, desde nivel municipal hacia arriba, y en grandes inversiones también lo hemos visto, lamentablemente, y eso tiene que ver con un Estado que no pone un incentivo importante, que son las reglas claras. Y eso también tiene que ver con la fortaleza del Estado de Derecho. Cuando tú tienes lugares del país donde no puedes ir a vacunar, donde no puede entrar la policía y fracasa en un operativo, donde tienes poblaciones donde lamentablemente las personas se sienten más seguras con el narcotráfico que con el propio Estado. Y esto uno no lo inventa, sino lo que lo recibimos nosotros de las personas que nos entregan información en Chile Transparente todos los días desde distintas poblaciones del país. Gente que lo está pasando mal, y eso tiene que ver con fortaleza del Estado de Derecho. Entonces, a mí también me gustaría en el futuro un gobierno que te planteara las cosas claras, que dejara un poco la coyuntura y se atreviera efectivamente a los sueños de largo plazo. Finalmente, hoy día, ¿por qué Chile logra vacunar la cantidad de gente que logra vacunar? Porque en los años 60 partimos con un plan de salud muy importante que después se enfatizó durante la Unidad Popular, se continuó con aquello, y luego también hemos logrado fortalecer y tener esta red a lo largo del país, que, por ejemplo, para mis colegas que están en Berlín hoy día en Alemania, es absolutamente admirable. En Alemania, que tanto lo miramos, no pueden vacunar con la rapidez que nosotros tenemos. Y la segunda razón de por qué podemos vacunar así es también porque tuvimos otro consenso, abrirnos al mundo. Y abrirnos al mundo y poder negociar y ser pragmáticos y efectivamente defender los intereses de Chile. Entonces también volvamos a ver cuáles son esos nuevos consensos de largo plazo. Pero en la base de eso tiene que estar el Estado de Derecho. Y por último, quiero señalar que no tenemos que dejar pasar el problema del narcotráfico como algo absolutamente ocasional o que ocurre ahí de repente una bala loca, que lamentablemente son cada día más. Ayer murieron 2 niños producto de balas. Eso es impensado, era impensado en nuestro país. Y eso ocurre muchas veces porque hemos dicho mucho, pero hemos hecho poco. Y quiero poner un solo ejemplo. A nuestra policía marítima, por donde hoy día ingresa la mayor cantidad de droga a Chile, porque la droga hoy día viene desde Colombia y la droga que se trafica normalmente tiene que ver por la vía marítima para después ser exportada y algo queda en el mercado nacional. Se le bajó el presupuesto en la última discusión de presupuesto nacional. Eso es impensado. Entonces, pongámonos los pantalones largos, pongámonos bien firmes nosotros, porque si dejamos que el fenómeno del narcotráfico siga creciendo en el país, todo lo demás que estamos conversando va a quedar absolutamente en el pasado. Los que trabajamos con países de Centroamérica todos los días, vemos cómo son países y estados que están absolutamente destruidos por el narcotráfico. No podemos permitir que eso le pase a Chile, y para eso sí que necesitamos un gran acuerdo social, pero sobre todo necesitamos la fortaleza de todos en señalar que este es un tema importante y que no hay que dejarlo pasar. Muchas gracias, Alberto. Vamos a tener que cerrar por la hora, a pesar de que estamos con un número récord de conectados. Yo solamente pretendo hacer un pequeño resumen, espero reflejar lo que aquí se ha dicho. Primero, agradecerles a todos por este experimento atípico de buscar los primeros días de marzo proyectarse en el mediano plazo, cuando la verdad es que las urgencias son muchísimas a nivel pandémico y de todo tipo. Me da la impresión que acá ha salido claridad de que hay consenso en las temáticas, consenso sobre todo en las ganas de trabajar juntos en temas importantes. También da la impresión, no sé si me equivoco, que el listado de temas en los que hay que avanzar es bastante claro, no hay una dispersión, está la sustentabilidad, está la transparencia, está la salud, las pensiones, la mantención del orden, etcétera. Por lo tanto, creo que si esto fuera un reflejo de lo que viene para adelante, deberíamos estar bastante tranquilos. Ojalá esto se repita. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Enel y a Chile Transparente, por su presencia hoy, y decirle a todos nuestros lectores y auditores, se me olvida que estamos en diferentes plataformas, que esto va a estar subido arriba y por nuestras redes sociales por si lo quieren revisar. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente inicio de año.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por asistir hoy día. Uno de los principales síntomas del COVID-19 es la falta de energía. Según el diccionario, energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y es precisamente esta la oportunidad que hoy tenemos. Buscar la forma de dar una mano en tiempos donde no podemos estrecharlas. Así concluimos que la mejor manera de hacerlo es trabajando codo a codo con comunidades, hospitales, universidades, municipios y fundaciones, generando esa buena energía que hoy necesitamos. Porque no es casualidad que cuando te golpeas el codo sientas electricidad. En él, trabajamos codo a codo.